semana pasada dimos inicio a una serie con el título Intencional. Nada pasa si no somos intencionales. Amén, hermano Antonio. Yo recuerdo que hermano Antonio dice cómo el pastor es de intencional en su vida cristiana. Y porque él se acuerda la primera vez que yo llegué a la casa donde ellos y era un cumpleaños y había bastante, ¿cómo se llama? Bebidas para adultos, ¿verdad? Eh, hermano Antonio tiene un cooler, una hielera que es grande, pero dice lo bueno que cuando se convirtió al Señor se convirtió con todo y hielera. Ahora es la que usamos aquí en la iglesia. Pero sí, mínimo, bien que agarre unas 400 latas quizás de soda o de otras bebidas. Pero dice que lo sorprendió que no me vio incómodo en aquel lugar. O sea, yo andaba en misión. Entonces, comimos, bebimos agua y como dicen, compartimos un granito de arena ahí de algo de dejar a la persona pensando y nos fuimos. Pero la semilla se siembra y como sea, pues eso queda haciendo efecto, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Se defiende sola. Queda obrando en el corazón de las personas. Y estaba orando al respecto y decidí predicar esta serie intencional. Y la semana pasada hablamos de ser intencional en la oración. Amén. Y terminamos al final diciendo que los cristianos efectivos no suceden por accidente. Tiene que ser intencional. No se aprenden textos de memoria si uno no es intencional. Y en la clase de esta tarde, la clase a la 1, me tocó darle a mí, el pastor David se nos fue de vacación y no llevó a la familia. Y les estaba diciendo a ellos que cómo será que sabiendo nosotros, y decimos nosotros, la oración es un arma poderosa y la arma más poderosa del mundo. Pero ¿por qué será que sabiendo que la oración es poder, por qué será que nosotros no la usamos tanto como deberíamos? Si sabemos que es un arma poderosa. Y la razón es simple, una de ellas es porque no hay suficiente hambre de Dios. Si hubiera hambre de Dios, pasáramos más cerca de Él. Segundo lugar, que el diablo siempre tratará de mantenernos entretenidos y divagados en otras cosas, porque sabe que si nosotros estamos conectados con el Señor, nos volvemos una gran amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces va a tratar la manera de ver cómo nos tiene entretenidos en otras cosas para que nosotros no pasemos tiempo con Dios. Pero ya sabemos nosotros que la oración debe de ser intencional o nada va a pasar. La oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho. Ahora, ya habiendo tratado esa introducción que dimos referente a la oración, que hay que ser intencionales, ahora vamos a pasar al segundo tema, que es intencional en el evangelismo. Y eso es lo que me trajo a la memoria. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, intencional en el evangelismo. Recuerdo que alguien decía, ¿y cómo llego acá? No, dice, el pastor me dio una tarjeta allá en algún lugar. Y recuerdo cuando llegó hermano Vargas con hermana Flor y dice, ¿cómo llegaron acá? No, pues el pastor nos intersectó ahí en una tienda, dice, ¿no? Y nos compartió el evangelio. Entonces, yo soy una persona que yo ando en misión todo el tiempo. No sé si usted se ha dado cuenta. En cualquier lugar que ando, yo siempre ando en misión. O sea, yo ando con eso en la mente, con quién puedo compartir el evangelio en este día. Me testificaba el pastor David, hoy me llamó, él tenía un viaje de trabajo y me dice, no fue de gusto el viaje. Anoche aquí donde estoy, me dice,
llevé a una persona a Cristo. Entonces nosotros siempre andamos en misión, acordémonos de eso. Que el Señor Jesucristo no dijo, "Oh, vayan a hacer dinero", Él dijo, vayan a hacer discípulos. Y me voy a adelantar un poco. Algo que me trajo a mí a la atención hace un mes, era un reto grande para nosotros, que podemos estar haciendo discípulos que no hacen discípulos. Estamos fallando. Tenemos que hacer discípulos que hagan discípulos. Y eso me llamó la atención. Y yo me ponía a pensar justamente con David, el hijo de nosotros. Y a veces llevaba amiguitos a la casa y yo veía que esos muchachos como que no andaban en buenos pasos. Y yo, tené cuidado, David, cuidado con esa compañía que andás. Y a veces me daba temor y él me decía, I got it, pa, I got it. Me dice, yo sé lo que estoy haciendo. Sí, ¿y a dónde está? Aquí estamos en tal parte. Bueno, sí, pero ahí andaba. Y 3 semanas más tarde ya los tenía aquí en la iglesia. 2 semanas después estaban en el altar recibiendo al Señor. Y él siempre anda en misión. Luego me puse a pensar, hace como 3 semanas, me dice Jessica, la hija de nosotros es madre soltera, para algunos que tal vez no saben, y no tiene permiso de volverse a casar, así que... y me dice hace como 3 semanas, estaba hablando con una muchacha que es conocida con los niños, se conocieron, sabes, amistades a través de las escuelas, más o menos de su edad, y me dice, vamos a ir a desayunar con ella, pero ella lleva otra intención a la misma vez de compartir el evangelio. Entonces, qué bueno, le digo, ese desayuno lo pueden convertir en un estudio bíblico, en un devocional. Y me dice ella, he estado pensando en eso, ¿qué podemos estudiar? Y le digo yo, bueno, las dos son madres solteras, le digo, estudien el libro de Lamentaciones. Pero hace 2 domingos tenía la muchacha aquí en la mañana, en el culto de la mañana, la muchacha, esta amiga de ella vino acá y me dice la muchacha, realmente me dice, tu hija me comentó lo que tú le habías dicho y eso me dice como que dije, made my day, me dice, de verdad me han dado riendo todo el día. Pero lo que quiero llegar es que siempre son intencionales y ese es mi deseo, que de este día no lo veamos igual. Dice en Romanos capítulo 10, aquí están unos textos que la mayor parte se lo saben de memoria. Vamos a ver el versículo 14, pero algunos conocen el 10 cuando dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 11 dice que pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, y usted conoce el resto de los versículos. En el 13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y qué bendición por ello. Pero luego en el versículo 14 es donde nos da ese reto a nosotros, Romanos 10, 14. Y ya pues lo tenemos todos y aquí los que pueden nos ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor. En el versículo 14 dice, lo voy a leer de la pantalla porque me traje otra Biblia y en esta Biblia me cuesta encontrar los textos bíblicos. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas. Entonces, ¿cómo van a escuchar o cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado nunca? ¿Y cómo oirán también si nadie les dice?
Y este es el reto para esta tarde. Intencionales en el evangelismo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por su amor, por su misericordia, porque nos da el gran privilegio de ser esa voz, Señor, como lo hizo Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto. Gracias, Señor, porque nos escogió en un tiempo justamente para Señor. Y sabemos que esto no es una coincidencia, sino que fue justamente su plan, Señor, para que para este tiempo nosotros predicáramos el evangelio de salvación. Gracias le damos, Señor. Acompáñenos en este servicio y que esto no sea un mensaje más, sino que traiga ese deseo en nuestro corazón al salir de aquí, Señor. Ese deseo de compartir el evangelio con las demás personas, Señor. Que no seamos egoístas, Señor. Que compartamos lo que nosotros conocemos, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un estudio, estaba leyendo yo las estadísticas y un estudio reveló que las personas, y dejé el teléfono por allá, pero que la persona promedio aquí en Estados Unidos, no estoy diciendo, thank you, gracias. Los aparatitos son un problema. Un hermano, no voy a decir quién es, compartió su location conmigo hace unos cuantos meses y se le olvidó quitarle que me andaba compartiendo su, ¿cómo le llaman? Location. Ubicaciones en español, ¿verdad? Compartiendo su ubicación. Y nos habíamos quedado de ver aquí en Indian Land un día y no está aquí, no se ponga a pensar, seré yo. Nos habíamos quedado de ver en Indian Land y le digo yo, siempre nos vamos a ver. Sí, me dice, ya voy cerca. Entonces, vea, cerca puede ser hasta allá por Concord todavía o viene aquí por el lado de Rocky Hill, pero chequeo yo como es la ubicación y estaba aquí por Wellington, estaba como 10 minutos. Ok, dije yo, es de confiar, entonces está cerca. Y no le he dicho, ahí lo ando vigiando a dónde anda. Así que no viene a esta iglesia, pero somos grandes amigos. Pues antes que era el tuyo, ¿verdad? No, it's not yours. Y un estudio ha revelado que la persona, no digo abre el teléfono, pero que toca este aparatito más o menos unas 2.500 veces en el día. Porque no es de negarlo, la persona se levanta en la mañana, lo primero que hace es automático, ¿verdad? ¿Quién escribió en la noche? ¿Quién? Cualquier cosa. Se ha vuelto lo que es común hoy en día. Y me ponía a pensar, cuando revisamos la página de la iglesia o la página de nosotros de Facebook, tiene como 1.500 seguidores. Y de todos esos seguidores, lo que uno conoce es un poquito. Y mucha gente lo sigue. O mucha gente tiene muchos seguidores, pero no los conocen. Y nos damos cuenta también que muchos están rodeados de personas y siguiendo tantas cosas en las redes sociales, pero están espiritualmente vacíos. Pero cuando nosotros, y voy tomando unas notas acá, cuando nosotros nos damos cuenta el poder que tienen estos aparatos digitales o como le queramos mencionar, electrónicos, que dice uno, esta generación está tan desconectada porque andan, o sea, realmente, dice uno, andan conectados en Wi-Fi, conectados, pero a la misma vez andan bien desconectados. Pero cuando nos damos cuenta que andan todo el tiempo, creo que en Florida están dando tickets, ¿verdad? La gente que anda caminando en la calle y anda con el teléfono y tanta gente que han atropellado. Creo que hay algunos estados que le dan un ticket a la persona si anda cruzándose la calle con el teléfono en la mano. En la tienda, en el mall, ¿cuántas veces usted ha chocado con gente? Porque van caminando y ya no se diga la hora de la cena en la casa, es un
es una crisis hoy en día. Cuando todavía estaban los muchachos en la casa, ya sabía que a la hora de la comida, ok, guarden esas cosas o vamos a ir a comer, pongan eso al lado y es tiempo para nosotros. Hay que desconectarse un momentito. Pero la cosa es que al darnos cuenta que como esta generación anda con estos aparatos en la mano, me pongo a pensar yo también que ninguna generación ha tenido tanta facilidad para evangelizar como la que tenemos hoy en día nosotros. Contaban el día que estaban haciendo remarcas acerca de mi hermano que se fue con el Señor. Dicen, y para hablar con él había que ir a la casa de él. Y había que caminar 1 hora o 2 horas. Y chance era que no lo iba a encontrar en la casa. Y se ponía a esperarlo, puede ser que llegara hasta el siguiente día. Entonces nos damos cuenta cómo la gente batalló años atrás. Y ahora nosotros, en segundos nos dimos cuenta que estaban bombardeando allá en el Medio Oriente. En segundos llegan las noticias. En segundos le puede usted predicar a un montón de gente a través de las redes sociales. Y es a donde yo quiero llegar. Porque en otros años, en años atrás, era esto bien difícil. Y creo que nos van a ayudar algunas fotos para que se ponga a pensar cómo mucha gente batalló en tiempos anteriores. Primero, después de que salió la imprenta en el año más o menos 1500, se traducieron las Biblias y eso trajo una revolución de los tiempos de Martín Lutero. Y bueno, en ese tiempo salió también lo que eran las noticias por el diario. Y me ayuda José, por favor. Primero vimos nosotros cómo apareció, es la otra anterior, el periódico. Y muchos de estos muchachos no saben qué es eso. ¿Cuántos anduvieron en buses que andaban vendiendo el periódico dentro del bus? ¿Alguien? Allá están, y vendiendo, y ellos no saben qué es. The newspaper, vendiéndolo en los buses. Y toda la gente lo compraba en la mañana porque quería saber lo que había sucedido el día anterior. Y en los trenes, en los buses, ahí iba la gente leyendo. Luego ya pasó más allá y ya fue la revolución ya más o menos del radio, que fue el siguiente que puso Josué. Y eso pues llevó las noticias un poco más rápido. Ahí están los años más o menos que surgió esto. Y después vino a pasar ya lo que fue la cuestión de la televisión. Y en ese tiempo de la televisión, uno de los que criticaron tanto fue al evangelista Billy Graham. Porque se estaban metiendo en la televisión. Pero vemos cómo esa gente de esos tiempos usó cada recurso disponible para llevar el evangelio de Jesucristo a las personas. Luego en el año 95, que ya surgió lo que fue el internet, y algunos tuvieron esas computadoras en la casa, necesitaba un escritorio de ese executive desk, para que pudieran tener uno de esos aparatos grandes. ¿Alguien tuvo una computadora de esas? Ahí está, ahí se recuerda. Y yo recuerdo cuando compramos casa por primera vez en el año 95, 96, y compramos una televisión, y en la familia el que tenía la televisión más grande era de 27 pulgadas, pero necesitaba 2 hombres para levantarla. Y era una de las más grandes en la familia. Y cuando iban a ver peleas o cualquier deporte, venían a verlo a la casa porque tenía una televisión de 70 pulgadas, de 27 pulgadas. Pero ya empezó a moverse lo que era la tecnología y nos dimos cuenta cómo estaba usando los medios de comunicación para llevar este evangelio. Luego ya más adelante tuvo ya otro giro más grande, ya en el año 2010 más o menos, que aparecieron lo que le llamaban los smartphones. Y cuando uno, todavía algunos se encuentra que no los regalaron o no los botaron, y cuando a veces uno anda recogiendo cosas se encuentra con esos teléfonos y esos teléfonos chiquitillos así.
Y se queda uno, wow, y este era el que andaba y lo sacaba ahí para que lo viera la gente. La moda. Pero eso nos debe a nosotros llevar a ser intencionales, que ninguna generación como la de hoy ha tenido tantos recursos disponibles para predicar el evangelio. Entonces nos damos cuenta que esta generación no está lejos, está bien cerca, está al alcance de nosotros. El Señor Jesucristo dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Y esta generación tiene bastante tecnología, pero tiene poca dirección. O sea, desconectados totalmente. O sea, conexión con internet, pero muchas veces desconectados del Señor. Y lo que quiero llegar a este día es que veamos nosotros, esta generación, un campo misionero. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero el mundo de nosotros, hoy lo tenemos, como dicen, al alcance aquí. O sea, está ahí. Aunque a veces se vuelve uno, como dicen, annoying, ¿verdad? Molesto. Pero cuántos testimonios yo he escuchado de gente que dice, gracias porque nunca dejó de escribirme. Aunque no le contestaba, siempre le escribía, orando por usted. Espero que esté bien. Esto, lo otro, tenemos una reunión. Digo, o me bloquean o vienen a la iglesia. Pues la mayor parte vienen al conocimiento de la verdad. Pero hay que ser intencional. Pablo usó las calles, las plazas, las sinagogas, las cárceles para predicar. Ahora las plazas de nosotros son estas plataformas digitales. Ahí es donde vamos a llegar. Tenemos que resetear nuestra manera de pensar. Yo recuerdo cuando salía a repartir flyers, la gente que conocía, era la manera de evangelizar, ir a tocar las puertas. Ahora las plazas de nosotros son estas plataformas digitales. Aunque puede ser que tal vez mucha gente no lo ve de esa manera, pero ahí es donde están las multitudes. Ahí están en Facebook, ahí están en Instagram, ahí están en TikTok, ahí están en todas esas plataformas, ahí está toda la gente. Allí es donde nosotros podemos estar llegando. La Biblia dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que lo veamos como una gran oportunidad, pero hay que ser intencionales para esto. Imagínense que cada uno de los que están aquí publicaran un texto bíblico todos los días. Como escuchamos de Mark Barber el viernes, que dijo cuando Tim Tebow se escribió el Juan 3:16 aquí debajo de los ojos. Dice, 90 millones de personas fueron a la Biblia a ver qué era lo que dice en Juan 3:16. 90 millones de personas escucharon, porque de tal manera amó Dios al mundo, en un solo día. En un solo día usted le puede predicar a un montón de gente. Y vale aclarar acá, la gente no le importa saber qué estamos comiendo en un restaurante. Amén. Ni los problemas de nosotros también. Hay gente que como ventila sus problemas allí, la gente como dice que en careless. No les importa. Pero qué bonito fuera que un mensaje de salvación. Y no toma absolutamente nada de tiempo. Ese es el campo que tenemos nosotros a nuestra mano. Pero hay que ver la urgencia. ¿Cómo es? No preocuparse por qué es lo que van a decir. ¿Qué van a decir? Si no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Intencionales. Pero hay que ver la gran necesidad que tenemos hoy.
les decía hace unas semanas que cómo trabajó hermano Elizalde por ese problema que teníamos acá, que Google no reconocía este lugar de la iglesia, y finalmente que lo reconoció, estábamos viendo la forma, no para hacernos famosos, sino porque la gente sepa que hay una fuente en el desierto, que hay un lugar donde pueden venir a saciar su alma a este lugar y escuchar no un discurso político, sino escuchar las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como estamos en decimos, plataformas digitales hoy en día, no es para hacerse famoso, pero entre más, revistas tiene la iglesia, más sale cuando busca la gente una iglesia en el área. Y le estaba preguntando y más o menos cuántas, como dicen, reseñas tiene. Y de la gente de que es la iglesia, como 5 nada más. ¿Y dónde está el deseo de la gente aquí? A mí, ¿cuánto tiempo tarda de ir ahí y escribir algo? Si ha sido de bendición, ¿para cuántos ha sido de bendición esta iglesia? Levanten la mano. Seamos honestos, para mí ha sido de bendición. Aquí ya hay como 40, 50 reseñas que puede ir y dejar ahí algo. Y eso va a ayudar para que cuando la gente busca, no solo que busca una iglesia donde congregarse, a veces quieren hablar con alguien, a veces quieren saber más del instituto bíblico, a veces se quieren casar y yo les digo, no hagan eso, no. Les doy el consejo del ex vicepresidente, le digo, don't. No lo hagan. Me preguntaron allá en El Salvador, un muchacho que ya estaba, que se quería casar o no sé cómo fue que me dijo, y le digo, bueno, yo doy consejería prematrimonial, le digo, de gratis. Y me pues donde usted voy a ir. No, ya se lo va a dar de una vez, le digo, no lo haga. ¿Y por qué? Le digo, todo estaba bien, el hombre estaba tranquilito allá en el huerto hasta que apareció, le digo, hasta que apareció la mujer en the picture, le digo, de allí todo cambió. Amén. Y esta es consejería para muchos aquí también. Cuando estaba solo no había problema, cuando se casó, allí vinieron los problemas. Cuando solo vivía, como es en el 7º día, Dios descansó y luego creó la mujer y no volvió a descansar. Seguimos aquí con la predicación. Amén. Ayúdame, José, con el siguiente slide, por favor. Usted puede ver la iglesia. Ese es el QR que han creado, que usted puede ir ahí y deje alguna reseña de algo. Y eso va a ayudar para que la gente que anda buscando aquí alrededor encuentre algo. Pero estamos hablando de ¿qué? Que hay que ser intencional. Si no, no va a pasar nada. Eso es así. Intencional en la oración, intencional, y falta mucho más de esto. O alguien ha bajado de peso aquí si no es intencional, que es el tema aquí en Estados Unidos. Si no es intencional, no va a pasar nada. Tiene que haber ese deseo. Y en primer lugar, para los que toman nota, vamos siguiendo a Josué. En primer lugar, hay que ver la necesidad, como dijo el Señor. Vean ustedes los campos. Y aquí Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? La fe no surge por casualidad. Tenemos que ver la necesidad para llevarle el evangelio a una persona. Difícilmente una persona va a llegar a Cristo así como por así. Alguien le tiene que hablar del Señor. Y uno dice, no, y esta gente ya escuchó. Mucha gente no ha escuchado el evangelio.
A veces uno asume. Y muchas veces de aquí de los púlpitos nosotros somos negligentes en esto. Dice uno, ya todos conocen la historia de Moisés y cómo Dios partió el mar. Y mucha gente, como dicen, no tiene ni la menor idea de quién se le está hablando. Ya más no se diga del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tienen una idea. Para algunos les parece un mensaje ya antiguo, pero mucha gente necesita escuchar que no está aquí por casualidad, sino porque el Señor tiene un plan y un propósito. Y justamente hace un momento que la fe no surge por casualidad, les compartí a los que estaban en la clase que una muchacha compró un libro y le pasó así como nos pasa mucho a nosotros. Compramos un libro, llegamos a la casa, lo ponemos ahí y no lo leemos, ¿verdad? Y se queda ahí. Pero de repente estaba en la universidad y surgió una conversación ahí en la mesa y empezaron a conocer un señor que era uno de los catedráticos que daban clase en esa universidad, y luego él les contó que él había escrito un libro y posteriormente reveló el nombre del libro. Y la muchacha se dio cuenta que el libro que ella tenía era el que ese señor había escrito. Después de hablar con él, le dio tanta intriga, como dicen, conoció al Señor, fue a la casa a buscar el libro y comenzó a leer el libro. Y la razón por qué mucha gente no lee este libro o no evangeliza es porque no ha conocido suficiente al autor de este libro y a aquel que nos dio el mandato de predicar el evangelio de salvación con todo el mundo. Amén. Allí es donde viene que hay que ver esta necesidad. Esta generación está expuesta a muchas cosas, pero muchas veces poco expuestos al evangelio. Este evangelio o el evangelismo, al ver la necesidad, hay que ser intencionales. Hay que ver la necesidad y ser intencionales. Y les decía a algunos de estos muchachos la semana pasada, escriban su testimonio. El testimonio de la persona tiene un gran poder. Cómo era antes y cómo el Señor. El apóstol Pablo, que era como decimos nosotros, versado en la palabra de Dios, en la ley, en el Antiguo Testamento, que conocía, pero a la hora de testificar, no se iba a hablar de Deuteronomio, de Éxodo, sino que rápido al tener un problema, yo iba en camino a Damasco cuando de repente una luz me alumbró. Y era perseguidor de los de este camino, ahora predico el evangelio de Jesucristo. Llego otra vez ante otro rey y le dice, y empieza otra vez. Era perseguidor de la iglesia, luego iba en camino a Damasco. Lo mismo contaba siempre, como que ya lo andaba preparado. Y era un testimonio pequeñito. Yo creo que el testimonio nosotros también lo podemos contar, podemos ser breves y contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay que ver la necesidad. Y no, ya lo conocen, dijo alguien. Alguien necesita escuchar el mensaje. Amén. Pero hay que ver la necesidad. Y no solo la necesidad, sino que también que es obligación de nosotros como hijos de Dios. Porque es un mandato que el Señor les dejó. En segundo lugar, para ir avanzando, hay que ser también relevante. Aquí la Biblia dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído. Difícilmente van a creer en alguien que no han oído. Y ahí es donde hay que ser relevante. El mensaje no cambia, la doctrina no cambia, la estrategia debe de cambiar, porque estamos ministrando otra generación. Y le dejé un reto a unos muchachos el otro día, y les digo, los evangelistas del año 800, Charles Spurgeon, y podemos seguir mencionando nombres de aquel tiempo, de Billy Sunday, Billy Graham, y todos fueron grandes evangelistas para esa generación. Ahora esta generación hay que ser relevante y el mensaje tiene que ser corto, porque la gente se desconecta de inmediato. Contaban acá una profesora, estaba contando que en la escuela donde ella da, están implementando que cada 15 minutos le tienen que dar un break a la mente de los estudiantes. Y hasta le pusieron un nombre, le dicen mind breaker.
No sé si lo han escuchado ustedes. ¿Lo han escuchado, Mindbreaker? No, bueno. Que le dan un break más o menos a los 15 minutos, y como hacemos nosotros con una ilustración. O sea, todo esto es estrategia. No crea que yo los hago reír porque los quiero hacer reír, sino porque la gente es como se distrae de inmediato. Y es donde hay que ser relevante y usar todas las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Para los que predican en las redes sociales, hay que ser relevante, hay que ser corto. Cuando usted está, como dicen, viendo lo que la gente ha publicado y llega y ve un mensaje que es así de largo, no tiene tiempo para leer, pero un mensaje corto, un texto bíblico, el testimonio personal tiene un gran poder. Compartir cómo el Señor cambió nuestra vida. Y no solo hay que ser relevante, sino que hay que ser obediente. Hay que ver la necesidad, hay que ser relevante, pero también hay que ser obediente. De lo contrario, no va a pasar nada. Seguime, Josué, por favor. Hay que ser obediente. Todos somos llamados a predicar. Aquí Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Y ese que va a predicar somos todos nosotros. Cuando no compartimos el evangelio con nadie, estamos en desobediencia. Amén, hermanos. Está bastante quiet hoy, aquí está algo callado. Si no compartimos el evangelio, estamos en desobediencia. Porque fue el mandato que el Señor le dio a los discípulos el día que se despidió de ellos allá en Betania, donde toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y ahora a partir de este momento vayan ustedes y a enseñar lo que yo les he mandado. Entonces el evangelismo intencional es un mandato, es una obligación de todos nosotros. Podemos hacer una publicación en cualquier plataforma digital que usted use y eso le manda el evangelio a tantas personas. Hay gente que hace esos grupos de ¿cómo se llama? De WhatsApp. Yo tengo esa aplicación, pero no soy muy demasiado con eso, pero la usamos porque sé que será de bendición. Y justamente les voy a contar porque el día 31 fue, y me llama un hermano como a las 8 de la noche y me manda un mensaje. Fíjese que hay una oportunidad, yo participo en un grupo de WhatsApp, somos bastantes, me dicen, ese grupo, y me hizo la seña desde El Salvador, Honduras, Canadá, a ver cuántos grupos serán. Le voy a mandar como dicen, la invitación y se une a ese grupo porque no hay nadie que predique hoy este día. Y a punto de cenar ya como a las 8 de la noche. Y digo, ¿cuánto tiempo puede esperar? Y me dice, no, me lo puede hacer, me dice, contar que sea, me dice, antes de las 10 de la noche lo puede hacer. Hay que no tenía intenciones de predicar ese día, pero se me abrió la plataforma, se abrió la plaza. Y le dije a mi esposa, me voy a desconectar de la familia por un momentito. Como I got a business I need to take care of. Hay algo que hacer, porque alguien necesita escuchar la palabra del Señor. Como a las 9, 10 de la noche del 31 yo estaba predicando. Ahora siempre nosotros, antes de hacer una publicación, pensemos, ¿cómo será que esto glorifica al Señor? En el Instituto Bíblico damos una clase solo de eso. Primero hay que pensar, ¿cómo será que esto va a glorificar al Señor? ¿Cómo va a impactar mi testimonio allá afuera? Pero solo por eso no podemos nosotros dejar de predicar, porque entonces estamos cayendo
en desobediencia. Siempre la iglesia está haciendo publicaciones toda la semana. Imagínense si aquí regularmente, como no todo el tiempo están los mismos, pero hay más o menos unas 90 personas aquí en esta iglesia. Imagínense si 50 personas compartieran los mensajes que la iglesia publica, cuánta gente escuchar el mensaje todos los días. Tenemos una gran oportunidad, pero hay que ser intencional. Si no somos intencionales, nada va a pasar. Por eso es que habrán lágrimas el día ya en el juicio del gran trono blanco. Porque no vamos a estar en ese lugar siendo juzgados, pero estaremos con el Señor y veremos la gente que va a ser lanzado con violencia al lago de fuego. Y posiblemente va a pasar allí el vecino, va a pasar el compañero de trabajo, va a pasar quizás un familiar que tuvimos tiempo de compartir el Evangelio. La semana pasada hicimos una lista de 3 personas, ¿verdad? Por quién íbamos a estar intercediendo intencionalmente esta semana. Creo que algunos lo hicieron, algunos posiblemente no. La semana pasada era intencional en oración. Y dijimos, usted conoce mínimo 3 personas por las cuales puede estar orando intencional todos los días, porque esa persona venga a los pies de Cristo. Pablo dice aquí en esta carta que cuando él dice ciertamente mi corazón y mi anhelo es que Israel sea salvo. Mi dolor, el deseo de que la gente venga al conocimiento de la verdad. Me imagino que estuvieron orando por algunas personas quizás esta semana. Y si un día necesita que le ayudemos a orar, por favor déjenos saber. Y si no tiene la aplicación de la iglesia, baje la aplicación y agréguese. Allá hay un ministerio que se llama Compañeros de Oración. Ahí llegan las peticiones de oración y por ahí se publican. Así se llama ese grupo. No se le manda invitación a nadie, solo se ha anunciado acá. Que a veces le mandan invitación a uno y lo acepta porque le mandaron la invitación, ¿verdad? A usted le ha pasado quizás. Si quiere unirse a ese grupo de oración, está ahí en la aplicación. Se llama Partners in Prayer y compañeros en oración. Ahí va a encontrar, hay una persona enferma en República Dominicana, hay una persona enferma en México. Se necesita oración, que se necesita, pero interceder inmediatamente por la necesidad. Agréguese a ese grupo para que estemos orando intencionalmente por algo. Y si necesita ayuda en oración por la salvación de alguien, por un hijo pródigo, por un familiar, póngalo allí, que allí va a haber gente que intencionalmente ora por esas necesidades. ¿Cuántos van a ser intencionales esta semana? Pensando ya desde hoy con quién yo puedo compartir el Evangelio mañana. ¿Por quién puedo estar orando? Cuando empezó la iglesia, recuerdo que conocimos a una familia. La esposa llegó al Evangelio, el esposo no. Y ella quería hacer una cita que nosotros fuéramos a hablar con él. Pero nos dio la advertencia de antes y nos dijo, él es bien grosero con los cristianos. Ay, me disculpa, pero le tengo que decir esto, él es bien grosero con los cristianos. Mira cómo se agarra a pelear con los testigos de Jehová allá afuera. Mira, intencionalmente los espera allá afuera para retarlos con la Biblia. Entonces, me hicieron la cita, que íbamos a verlo. Pero antes de ir a esa cita, yo ya lo había llevado a la presencia del Señor.
Ya tenía días de estar orando por él. Y para sorpresa, que él era cocinero, nos estaba esperando con almuerzo. El grosero con los cristianos nos estaba esperando con almuerzo. Cómo la oración tiene poder, pero hay que ser intencional. Ya había estado orando que el Señor dominara esa mente, que dominara ese corazón y que preparara la tierra para escuchar el Evangelio. Hay que ser intencional. Y llegué a las 12 del día y como no me corrían, no me iba. Y como seguía haciendo preguntas, seguía contestando. Y como me sacaba del tema, lo volvía a llevar al tema de la Biblia, porque en eso era que andábamos. Eso fue a las 12, almorzamos, bebimos café no sé cuántas veces. A las 5 de la tarde levantó las dos manos y me dijo, quiero recibir a Cristo Jesús. Intencionalmente. Amén. Porque, ¿y qué tal? Mire. ¿Y qué tal si yo le digo, mire, ya es tarde, me tengo que ir? Yo sabía que tenía sed del Evangelio. ¿Qué tal y si no le damos seguimiento? No mucho tiempo después el hermano se fue a la presencia del Señor. Pero me da gusto saber que esa oportunidad la aproveché para llevarlo a Cristo. Amén. Hermano Armando me va a ayudar, por favor. La iglesia tiene flyers aquí. Y yo sé que usted conoce gente, a alguien a quien usted le puede dar. Tal vez no venga a la iglesia, pero va a ir a la iglesia. ¿Sabe qué me dijo una persona que no habla español? Me dijo el otro día. Me dice, me encantó los devocionales que están en el website de la iglesia. Me dice, ¿quién los escribe? Alguien los escribe. Me encantó, me dice. Él, como dice, el website de la iglesia tiene la opción de que salga en inglés y en español. Y él lo puso en inglés y estuvo leyendo los devocionales que están, no los sermones, sino devocionales escritos cortos. Y me dice, qué buen material hay ahí. Tal vez esa persona que usted le va a dar un flyer no va a venir a la iglesia, pero a lo mejor va a visitar el website. O a lo mejor necesita consejería, va a llamar o necesita oración y va a llamar. O de alguna manera va a buscar una iglesia y cerca cuando saber de que alguien se preocupa. Y aquí con esto voy a ir cerrando. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, aparece un encuentro que tuvo el Señor cuando se encontró con Felipe. Y muchos conocen ese texto. Y el Señor le dijo dos palabras, bueno, una palabra en español, dos en inglés. Le dijo una palabra que cambió su vida. Pasó por ahí como la que le dijo a Mateo y le dijo, sígueme. Llegó donde Felipe y le dice, follow me, sígueme. Y eso cambió su vida. Comenzó a seguir a Jesús. Pero él no solo siguió a Jesús, sino que la Biblia dice que Felipe encontró a Natanael. Y fue cuando le dijo, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés en la ley. No esperó más tiempo, sino que de inmediato él comienza. Y me da a mí algo que me llamó la atención acá, de ver que no le hizo un gran discurso teológico, sino que él le dijo, de Nazaret va a salir algo grande. Él no empezó a discutir, no, que no has escuchado lo que dijo Isaías, no escuchó nada, solo le dijo, come and see, ven a ver para que te des cuenta. A lo mejor le preguntan, ¿en Banwick hay una iglesia? Hermano Nelson, si le preguntan, ¿en Banwick hay una iglesia? No le tiene que dar explicaciones, solo dígale, sígueme, ven a ver. Amén. Donde gente se ha restaurado,
donde gente ha venido al conocimiento de la verdad, donde se le ha abierto los ojos a tanta gente, donde gente ha sido llamada a predicar. No tiene que dar tantas explicaciones, solo diga, venga a ver, pero hay que invitar a alguien. La urgencia es grande, hermanos. La urgencia es grande, es ya. ¿Qué tal si esta noche suena la trompeta? ¿Qué más esperamos nosotros? ¿O qué tal si es la última vez que esa persona va a escuchar el mensaje de salvación y lo escogió a usted? Felipe siguió anunciando el evangelio. Aparece siempre en el evangelio de Juan que él rápido traía a alguien, rápido encontraba a alguien más, porque él tomó en serio esa palabra, sígueme. El día que el Señor nos llamó a nosotros, también el enemigo nos puso un target en la espalda y somos blanco del enemigo. Pero por eso el Señor también nos ha dado armas espirituales. Que así como la guerra que tenemos no es contra la lucha, no es contra carne, no contra sangre, sino contra principados, pero también el Señor ha dicho que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Tenemos un Dios que nos protege, tenemos algo nosotros alrededor. No tengamos temor de compartir el evangelio. No hay tiempo que perder. Hoy es el día. Amén. Qué bendición. ¿Cómo escucharán si no hay nadie que les predique? Llevémonos esto en mente. ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les hable del evangelio? Hoy en la mañana le testificaba yo a alguien que si hay un lugar difícil de estar visitando y compartir tiempo en esos lugares que les dicen hospice. Continuamente entrando con personas ya desahuciadas del hospital y continuamente sacando personas en ataúd. Y eso todo el día. Y a nosotros nos llevó el Señor hasta Florida en una oportunidad por situaciones de la familia, a estar 2 días allí en ese lugar de hospice con un familiar. Pero en esos 2 días, el estadía ahí no fue en vano. 2 personas recibieron a Cristo. Amén. Pero no sucedía nada si no dejaba ese cuarto y agarraba para otro lado donde sabía que había necesidad. Aquí ha de haber una persona que a lo mejor necesita oración. Mira qué feo se siente entrar en uno de esos cuartos, lo que había todas las luces apagadas y solo velas prendidas alrededor. Pero un familiar me dijo, esta persona necesita escuchar el evangelio. No sabemos cuántos días le quedan de vida. Pero hay que ser intencional o nada va a pasar. Amén. Nos ponemos en pie un segundito, vamos a orar. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.